La ingeniera María del Rosario Guevara es ingeniera geóloga con especialización en gestión de riesgos de desastres y medio ambiente, con experiencia en la docencia universitaria, vicepresidenta del capítulo de Ingeniería Geológica. El ingeniero Héctor Torreblanca es agrónomo, directivo del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, ha sido director general de Reforma Agraria y Comunidades Campesinas del Ministerio de Agricultura, asesor de la Comisión Agraria del Congreso de la República y asesor técnico del INIA e INRENA. Conversamos. Ingeniera Rosario. ¿Cuál es la propuesta que usted haría dentro del mismo contexto para poder, definitivamente, esta reconstrucción que no debe durar mucho tiempo? Bueno, la reconstrucción después de un desastre casi siempre tiene su tiempo, ¿no? Porque si nosotros vemos ahora las condiciones en que han quedado el suelo, las viviendas, las condiciones en que han quedado las quebradas, es totalmente diferente a lo que fue hace un mes o 2 meses, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a revisar toda la documentación existente de lo que son estudios, todo lo que es la geodinámica que ha habido en cuanto a las lluvias, el movimiento de la erosión de las quebradas, de los ríos, cómo se ha visto afectadas las viviendas y todo eso. Entonces tiene que hacerse nuevamente estudios, porque los que ya tenían son totalmente diferentes. Tenemos un escenario totalmente diferente a lo que fue hace más de un mes, lo que fue el Perú hace más de un mes, ¿no? Y las manifestaciones del medio ambiente, del clima, se están mostrando con mayor agresividad. Exacto, ¿no? Hay un cambio ya evidente de lo que es el clima. Está cada vez el fenómeno del niño. Ahora el niño costero está viniendo de una forma un poco más agresiva de lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Antes pasaba, lo sentíamos, veíamos que afectaba, pero no en la magnitud que hay. No, ahora sí hay un cambio en el relieve de la tierra, ¿no? Claro, ingeniero Torreblanca, igual la pregunta para la ingeniera Guevara, ¿cómo ha afectado esta situación a sus sectores? El llamado niño costero es producto del cambio climático que tenemos. Uh-huh. Y ha afectado enormemente en todo lo que es infraestructura, carreteras, colegios, uh-huh, y todo lo que compone eso, y la agricultura, que la agricultura es donde está la gente más humilde y más pobre y más que ha sufrido las consecuencias de estas cosas y que siempre son los más afectados y los más perjudicados. Yo creo que con la finalidad de hacer todas esas cosas, para poder determinar y precisar cómo podemos plantear esta situación, es que tenemos un diagnóstico situacional y catastral. Y esto debe ser a la brevedad, con técnicos capaces y suficientes para que esto salga en menos de 15 días. Y eso creo que es lo que tiene que hacer. Pero se está haciendo, ingeniero Torreblanca, ya se está haciendo ya ha menguado un poquito la agresividad del clima. Ya se está haciendo, se está levantando un estudio de todo lo que ha ocurrido. Pensamos que lo deben estar haciendo. Pero yo he trabajado mucho tiempo en agricultura y he trabajado en muchas cosas, en estas cosas, con un equipo determinado. Eso no debe pasar en una semana. Se hacen los diagnósticos situacionales, catastral, uh-huh, para poder determinar y precisar las consecuencias que ha dejado el niño costero, o sea, esta catástrofe. Y después volcarlo en laboratorio para poder determinar la magnitud del desastre que se tiene. Claro, ingeniera Guevara, desde el punto de vista geológico, los puentes han sido el tema de toda esta situación difícil. Uh-huh. ¿Cómo debe afrontarse la situación de los puentes sobre los ríos? Claro, lo que le comentaba, ¿no? Tenemos que hacer nuevamente estudios, porque en realidad estos puentes se han ejecutado sin tener en cuenta el ancho del cauce del río. Porque ¿Qué pasó, no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el transcurso de los años los ríos se colmatan, nadie los limpia y entonces el cauce se va angostando. Aparte de que en algunos casos también se tira basura, ¿no? Se echa basura a los cauces. Entonces este cauce se angosta. ¿Qué tal irresponsabilidad, claro, no? Exacto, es una irresponsabilidad tremenda. Pero ¿qué pasa cuando se hacen los estudios? No se ve los años anteriores, 100, 200 años antes, cuál era el cauce real de las quebradas o de los ríos. Uh-huh. Que estos en 100, 200 años atrás pues tenían 100 metros de ancho,
150 metros de ancho, pero cuando no se limpia el cauce, estos van haciendo angostados. Entonces los estudios que se han hecho para puentes tan cortos son de lo que ven actualmente, 50 años atrás, de repente exagerando 100 años atrás. Entonces cuando el agua viene, el río busca su cauce y recupera todo lo que es, toda la quebrada la recupera. Entonces cuando nosotros habitamos cauces de los ríos, que aparentemente son zonas seguras, es porque no hemos visto cuánto era el ancho del cauce antiguo, ¿no? Hay algo que siempre decimos, ¿no? La cantidad de agua que cada ocasión, cada temporada se viene, ingeniero Torreblanca, y uno dice, toda esa agua que se pierde y se va al mar y nunca más ¿qué hacer ante una situación? ¿Qué hacer con una situación que esta situación del agua, cantidad de agua que siempre en las avenidas de los ríos se desperdician y dañan los cultivos y otras infraestructuras agrícolas? ¿Qué hacer para poder tener esa agua, digamos, un poco más de tiempo cuando hay sequía, ¿no? Por ahí he visto que el gobierno está tratando de hacer unos programas llamados Sierra Azul, que se trata de hacer reservorios en la parte alta y tratar de sembrar árboles con la finalidad de retención y que sean los grandes humedales. Pero no solamente es tratar de hacer esa situación, sino también es ver la forma de cómo logramos canalizar los ríos. Los ríos se canalizan cuando hay voluntad de los interesados. ¿Cuál es la voluntad de los interesados? En este caso vienen a ser los más cercanos, que son los agricultores. Los usuarios, ¿no? Los usuarios, la gente. Y eso tenemos nosotros como un ejemplo que está ahorita, porque los únicos dos ríos que están canalizados en el Perú es el río Camaná y el río Coña. Eso es cierto. Del año 70. De los años 70 que se hicieron y que de una manera ha sido un poquito eficiente, pero con las avenidas que van a ser más grandes van a correr riesgo. Generalmente el río Coña y el río Camaná han logrado sobrepasar muchas veces los 2.300 litros por segundo, casi tan igual que metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. En ese sentido yo creo, pero es el mantenimiento que siempre se tiene que hacer, porque si dejamos nosotros que se colmaten los ríos y por ahí y no hagan el mantenimiento necesario, entonces tenemos problemas. Es cuanto yo creo. Definitivamente, eso lo conozco de cerca, Río Camaná y Río Coña, lo he visto de cerca. Ingeniera Guevara, ¿qué hacer, digamos, dentro del área en la que usted está y de qué manera, cómo orientar al Ejecutivo, al gobierno que va a organizar o que ya está preparando la reconstrucción? Bueno, principalmente es hacer los estudios nuevamente de riesgos, ¿no? Ubicar, porque todos los escenarios que hubieron antes, como ya les mencioné, han variado. Lo que en algún momento se constituyó una zona de alto riesgo, pues ha sido modificada también, ¿no? De repente desapareció y se ha constituido en otro lugar las zonas de alto riesgo, ¿no? Igual que en el caso de los ríos. Si nosotros tenemos en cuenta que en este niño costero, las lluvias han sido en la cuenca media, por eso el impacto ha sido fuerte en la parte baja, que no se ha hecho un mantenimiento correcto de los ríos, ¿no? Entonces, ni de las quebradas. Ahora, lo que hay que hacer es un nuevo estudio de riesgo de toda la zona, un nuevo estudio geológico, geodinámico del lugar, a fin de identificar cuáles son los nuevos puntos de todas las zonas de riesgo, de alto riesgo, de muy alto riesgo, a fin de evitar de que la población se asiente, ¿no? Y de la que se encuentra en esos lugares de alto riesgo, tratar de retirarlas del lugar. Definitivamente. Desde el Colegio de Ingenieros, desde el Consejo Departamental de Lima, se está preparando, digamos, una propuesta. Ya hay una propuesta para que el Ejecutivo la tome en cuenta desde la visión del ingeniero. Sí, hay normalmente unas reuniones, se está llevando a cabo unas reuniones los miércoles encabezados por el vicedecano y el presidente del capítulo de los civiles, ¿no? En el cual se está trabajando con grupos de ingenieros para identificar cuencas y trabajar en ellas en lo que es la reconstrucción, porque nosotros como colegio queremos hacer un trabajo ordenado y hacer un piloto, ¿no? Para poder replicarlo a nivel nacional. Por eso estamos haciendo, se ha capacitado un grupo de ingenieros en lo que es la evaluación de daños y también los PIB de emergencia, ¿no? Ellos están saliendo al campo para levantar información y
con eso trabajar para hacer todo un trabajo integral de la cuenca, ¿no? Tiene todo un background, como dirían los ingleses, ¿no? Ingeniero Torreblanca, sin duda, los afectados, los agricultores directamente afectados en esta zonada de la naturaleza, afectado, hay sembríos que se han perdido y las cosechas y el crédito, el préstamo, están en una situación muy difícil los agricultores. ¿Qué hacer con todo? Y usted conoce perfectamente cuando un agricultor pierde su cosecha, pierde prácticamente un año de vida. Generalmente, como todavía no tenemos las cifras exactas, pero por ahí hay manifestaciones en el sentido que se han perdido 83.000, 84.000 hectáreas de cultivo, de los cuales 13.000 o 14.000 hectáreas se han perdido totalmente. Y generalmente son los pequeños agricultores, porque las grandes empresas, los grandes agricultores no tienen ningún problema, por ello no están a las orillas de los ríos. En este caso se debe determinar y precisar, y que ya fue levantado, antes se determinaba y se precisaba, y se podía precisar las áreas en las cuales eran intangibles para unas actividades que no se podrían realizar tanto económico ni social. Y yo creo que en este caso el Estado debe sacar un dispositivo a fin de poder precisar las áreas intangibles, para que no sean los asentamientos humanos de agricultura, ni tampoco ninguna actividad económica que logre perjudicar al agricultor y a toda una... Nos permiten, por favor, tenemos llamadas del público. Aló, buenos días, palabra ingeniero. El Estado debe sacar un dispositivo a fin de poder precisar las áreas intangibles. Le escucho, aló, buenos días. Los asentamientos humanos. Aló, buenos días. Estamos al teléfono con los oyentes que están llamando. Bueno, sí, aló, buenos días, le escuchamos. Llamadas del público, aló, buenos días, palabra ingeniero. Aló, sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, le saluda el ingeniero Rubén Arizábal. Quería participar con esta en la conversatoria que están teniendo por allí. Bueno, en realidad es que el mundo actualmente está en dos dilemas: la cuestión del cambio climático y de la corrupción. Son dos problemas mundiales que están afectando todas las actividades mundiales. En consecuencia, estas actividades, estos problemas, estos fenómenos que se han presentado en el Perú, están diagnosticadas y dirigidas a solucionar, diremos, los problemas del cambio climático y también los problemas de la corrupción. Y la corrupción generalmente está reconocido que es un producto social. Entonces, lo que tiene que hacerse en esta situación es rectificar las cuestiones económicas y sociales que el mundo de la sociedad produce. En cambio, en las cuestiones de los problemas naturales, como el cambio social, es necesario orientar la reconstrucción de los países en forma ecológica. Eso es lo que nos va a ayudar, diremos, a soportar las condiciones ecológicas que posteriormente se van a manifestar. Entonces, todos los problemas que están planteando los ingenieros allí tienen que ser con orientación ecológica. Si no existe esa orientación ecológica, es imposible solucionar estos problemas. Perfecto. Además, se presenta la oportunidad de poder participar las tres fuerzas sociales: el pueblo, la sociedad y el gobierno. En ese sentido, el programa del presidente PPK, llamando a una sola fuerza, yo creo que es la forma más inteligente que está sucediendo en el Perú. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ingeniera Guevara, finalmente vamos a concluir esta entrevista con un deseo y una visión de ustedes concerniente al tema. Bueno, ¿cómo es que yo quisiera ver el país, no? Simplemente tantos años he trabajado en lo que es gestión de riesgo de desastres, que a mí me gustaría ver ciudades seguras, ¿no? Hospitales seguros, colegios seguros, ¿no? Ubicados en zonas que no tienen problemas de desastres naturales, quebradas encauzadas, ríos encauzados,
algo idílico, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo que deberíamos de hacer nosotros es empezar a pensar en los riesgos que tenemos, a pensar en cómo es que nosotros vamos a resguardar nuestra propia seguridad, evitando estar en las quebradas de alto riesgo, en los lugares de alto riesgo, estar al borde de los ríos, habitar en esas zonas, ¿no? Y producir y empezar a ubicarnos en zonas donde no nos va a causar daño, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y las autoridades también. Así es. Ingeniero Torreblanca, sus palabras finales. Yo creo que tratemos de ver, de darle un empuje y un desarrollo netamente para que la agricultura se manifieste. En el caso de los regantes, yo creo que hay que darle responsabilidad a las juntas de regantes, a la comisión de regantes, porque siempre ellos son los más preocupados y son los más interesados para que se encaucen los ríos, porque si no no va a haber más adelante ningún responsable si es que eso lo logran hacer funcionarios que muchas veces no van a tener a quién rendir cuentas más adelante, porque los agricultores sí son los que creo que deben estar presentes en la reconstrucción de todos los 53 ríos que tenemos en la costa. 53 ríos. Y son los más, digamos, afectados cuando ocurren todas estas situaciones de emergencia producto de la naturaleza. Ingeniera Guevara, gracias por estar con nosotros en Palabra Ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Torreblanca. Bueno, son ideas importantísimas, señores del gobierno. Si ya se ha tomado la decisión que la reconstrucción se hará con unión y organización, tomen en cuenta definitivamente las ideas de las personas que son y tienen el conocimiento, que son los ingenieros definitivamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Señoras, señores.